19 de marzo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Ronnie Aliaga, el asambleísta por Guayas de la bancada Revolución Ciudadana, el denunciante contra el presidente de la República, Lenín Moreno, la moción al Pleno de la Asamblea para que se investigue al primer magistrado. ¿Llena los requisitos legales de esa denuncia? ¿Hay afanes desestabilizadores en la denuncia que investiga la Fiscalía? Lo vamos a revisar y también nos acompañará Francisco Bravo, candidato por el pueblo Montubio a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La lucha contra la impunidad y la corrupción como prioridad en su plan de trabajo para el quinto poder del Estado. Y también hoy nos acompañará Julio César Trujillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, con la propuesta de anular el voto para consejeros de Participación Ciudadana como expresión de rechazo a la existencia de ese consejo, cuya existencia o competencias deben ser objeto de una reforma constitucional. Lo vamos a analizar. El Consejo Nacional Electoral definirá hoy cómo se hará el conteo de los votos nulos en la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y hay posiciones divididas sobre el mecanismo y si puede o no llegar a nulitar el proceso electoral o favorecer el triunfo de ciertos candidatos. Las dudas en el Consejo Electoral persisten sobre cómo se deben contar los votos nulos para la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Entre los consejeros hay división de criterios. José Cabrera cree, por ejemplo, que debe contarse como nula la papeleta. Se anula las 3 papeletas, 3 votos nulos. Se anula 2 papeletas, 2 votos nulos. La presidenta del organismo cree, en cambio, que aunque son 3 papeletas para la elección de los 7 miembros del Consejo, los votos nulos deben contarse por el número de candidatos que se eligen. Siendo el derecho de tener 7 votos, también tengo el derecho de tener 7 votos nulos. ¿Por qué este conteo es importante? Porque según la ley, si los votos nulos superan la totalidad de votos de los candidatos o candidatas, la elección se declararía nula. La decisión se tomará en las próximas horas. Esperamos que el día de mañana ya en la sesión de pleno se apruebe el respectivo reglamento. Pero no es todo. Aunque el Código de la Democracia habla de que si se anulan las votaciones, estas deben repetirse en 10 días, según las autoridades, la elección del Consejo de Participación es atípica y no se rige directamente por esa norma. Por eso es mi comentario de que el Tribunal Contencioso Electoral tendría que pronunciarse en el caso que se diera este evento. Vía reglamento nosotros vamos a dar la claridad sobre ese vacío que tiene la ley. Estas inquietudes del CNE nacen ante una campaña abierta en favor del voto nulo en esta elección. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días a todos. Acerca de la moción de Ronnie Aliaga, asambleísta por Guayas de la bancada correísta, ex suplente de Sofía Espín, de crear una comisión multipartidista para investigar una denuncia contra el presidente Lenín Moreno, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, indicó lo siguiente. Tenemos que establecer los mecanismos legales para que estos procedimientos sean válidos y estén apegados a derecho. No podemos permitir que mediante un artículo que no tiene nada que ver con la comparecencia de un presidente, sino que hace referencia a las comparecencias de ministros del Ejecutivo, se pretenda establecer un mecanismo de investigación sobre el cual efectivamente no hay ni documentos ni sustentos legalizados que nos permitan tener un trabajo serio y apegado a derecho. Ronnie Aliaga había confirmado su participación en Contacto Directo, pero no alcanzó a regresar al país. En consecuencia, lo haremos por Skype. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muy buenos días. Un gusto estar en su programa. Considerando que la competencia de la Asamblea es el control político y no la jurisdicción penal, según preconizaba el expresidente Correa, la indagación que ha iniciado Fiscalía y la acción urgente por la denuncia de Fernando Villavicencio
es suficiente o el control político de la Asamblea debe funcionar de todas maneras? Bueno, dentro de lo que yo tengo como competencias constitucionalmente otorgadas es el tema de fiscalizar, y yo creo que lo he hecho a la altura y justamente desprende de todos estos ataques que yo he recibido, en este caso del muy conocido audio, video, donde bloquean la votación de la moción del cambio del orden del día que yo realizo para que se conforme una comisión multipartidista. Al final del día no es solamente para que participen 2 o 3 legisladores, sino que yo proponía que participen un representante cada una de las fuerzas políticas para que haya esa democratización y que no se vea que vaya sesgado o que tenga algún objetivo partidario nada más. Es importante decirle al pueblo ecuatoriano que el tema aquí de fondo es que siguen mintiendo. Ya lo hicieron la ministra del Interior, el secretario de la Presidencia, cuando le dijeron al país que todo lo relacionado con este caso era mentira. Dijeron que los muebles de Suiza eran mentira. Y yo presenté los emails en una transmisión en Facebook, donde están los emails, que los procedo a leer rapidito, donde la señora Irina Moreno le escribe a la señora Rocío González de que ya llegaron el email de la empresa Moinat, que hay que pagar los muebles de Suiza. Bueno, pero en todo caso eso se va a investigar en la comisión multipartidista. Ahora, el asunto político es que generalmente una investigación al presidente de la República es vista como desestabilizadora. Al respecto, la presidenta de la Asamblea señaló lo siguiente. Aquí no es el tema del juicio político a quién, sino en base a qué. No podemos nosotros justificar que una persona descalificada en este momento lo que pretende es establecer mecanismos que desinstitucionalicen al país, que generen caos. Ese es el problema y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes, porque no podemos hacerle el juego a un movimiento y a un grupo político que lo único que quiere es eso, satanizar absolutamente todo, establecer mecanismos ilegales para proceder a desestabilizar al país y a caotizar. Ya la bancada mayoritaria de Alianza País dio luz verde a la comisión investigadora. ¿Esa investigación desestabiliza a la democracia? Mire, a mí me han acusado de desestabilizador por tratar de demostrarle la verdad al país. La comisión tiene que ser conformada a través del CAL y aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. No entiendo con qué calidad moral vienen los ex compañeros de Alianza País a dar una rueda de prensa a decir que ellos quieren que se investigue cuando se hizo la misma propuesta por parte mía y pusieron todas las trabas. Ellos votaron en contra de esta moción y ahora vienen a hacerse como los salvadores del país y lo que están buscando la verdad. Obviamente ya llegaron con sus argucias y con sus acuerdos que son de conocimiento público para ya tratar de tapar todos estos actos de corrupción. Pero es que el tema de fondo aquí no solamente son los muebles, aquí el tema de fondo es un departamento en Alicante que hasta valió de que un embajador se tome la molestia de ir a hacer un video por demás ridículo para tratar de justificar las acciones, cuando yo lo que hice fue presentar debidamente legalizadas mis denuncias, tanto en la Fiscalía Especializada contra la Corrupción en España y ante la Agencia Estatal Tributaria, por los presuntos delitos de lavado de activos, crimen organizado y cohecho. Es decir, el pueblo ecuatoriano merece saber la verdad. Aquí no estamos para ponernos consejos políticos. Aquí tenemos que pedir y exigir que el primer mandatario de la nación dé respuestas ante las vinculaciones a los posibles actos de corrupción. Que ya no siga mintiendo al país. Ellos son los dueños de la empresa INA, que recibió recursos provenientes de las supuestas comisiones. La empresa Recorsa, por la contratación de la hidroeléctrica Sinohidro por más de 18 millones de dólares en estas supuestas comisiones, y hay papeles que han sido presentados en la Fiscalía, donde el hermano del presidente, el señor Edwin Moreno Garcés, pero el asunto es que está en marcha la indagación de Fiscalía. Hay una denuncia de Fernando Villavicencio. La Asamblea ahora va a investigar. Pero acerca de esa estabilización, que tiene un valor relativo porque siempre se esgrime cuando toca a un presidente. En el presente caso, esta sería para que Lenín Moreno deje el poder, disuelva la Asamblea por grave crisis interna y se adelanten las elecciones de presidente y asambleístas. Pero eso, ¿a quién beneficia? ¿A Rafael Correa, que no puede ser candidato?
o a Jaime Nebot o a Guillermo Lazo? Yo pienso que efectivamente estamos ante una situación política sumamente complicada, pero aquí vamos mucho más allá. Aquí hay objetivos nacionales, estimado Alfredo, indistintamente de a quién pudiese beneficiar, esta situación que se ha dado. Yo creo que lo importante es que el principal beneficiario sea el pueblo ecuatoriano. Necesitamos representantes que sean personas probas, que no estén vinculados en este tipo de acciones. Por eso hoy estoy acá en la ciudad de Panamá poniendo la denuncia penal también por el tema de lavado de activos contra el señor Moreno, los señores Patillo y el señor Javier Macías Carminiani. Además, la información financiera de la cuenta de Ininvestment del Balboa Bank, para que podamos tener más información, ya que la justicia ecuatoriana no está actuando. Desde el 20 de febrero que yo puse la denuncia en la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, no hemos recibido respuesta ni se ha iniciado ninguna diligencia. Estamos viendo cómo hay llama la atención por parte de este tipo de denuncias también en el sentido, o sea, al pueblo ecuatoriano que es el interesado, a la ciudadanía, en el sentido de que la haga en la bancada correísta cuando hay una serie de investigaciones e indagaciones de que se hacen en contra del gobierno anterior, y en ese caso más bien la posición de la bancada correísta es de negar absolutamente esas denuncias. ¿Cómo puede explicar esto? Mire, según lo que le escuché entrecortado, pero aquí estamos hablando del tema de Lenín Moreno y la empresa Ininvestment. Todo lo que usted quiera hacer o lo que se tenga que investigar, que se haga luego de que solucionemos este caso del presidente Lenín Moreno. Aquí estamos viendo cómo tratan de desviar la atención. Pasan de descalificarme a nivel personal, a nivel laboral. Un día soy pandillero, al otro día soy empresario con ni sé cuántos contratos, ni siquiera se ponen de acuerdo, ni siquiera para mentir saben hacerlo. Entonces, por favor, terminemos el caso de Ininvestment, que es un caso de trascendencia nacional. Resolvamos a través de las instancias judiciales necesarias, y de ahí en adelante sigamos haciendo nuestro rol como legisladores y fiscalizadores dentro de la Asamblea. Los casos que sean pertinentes tendrán que ser analizados, pero por favor, ecuatorianos, concentrémonos en el tema del presidente Moreno y de Ininvestment. Es increíble la desfachatez de tratar de ocultar todo este tema. Rodri Aliaga, asambleísta de la bancada correísta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Francisco Bravo, candidato por el pueblo Montubio a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de trabajo con prioridad en la lucha anticorrupción y la impunidad. Regresamos, ¿qué es en nuestra sintonía? Francisco Lorenzo Bravo Macías, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es de Portoviejo, tiene 43 años, soltero, graduado en doctor de jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador, es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Eloy Alfaro de Manabí. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buen día. Su candidatura tiene el respaldo del pueblo Montubio y otras organizaciones. Sí, efectivamente, habían dos formas de postular, que era una por organizaciones sociales y otra por la ciudadanía. Francisco Bravo Macías, manabita, postuló por la ciudadanía. Y es precisamente este 24 de marzo que vamos a ir a las urnas a elegir. Vamos a ir a elegir a un prefecto en la provincia, a un alcalde en los cantones, a concejales urbanos, rurales, y donde se elige vocales de juntas parroquiales. Adicional a eso, nos van a entregar 3 papeletas para elegir a los 7 nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. En una papeleta donde hay 11 mujeres se puede escoger 3 mujeres. Si se escogen 4 se estaría anulando el voto. En una segunda papeleta hay 28 candidatos varones, de los cuales también se puede escoger 3.
Si se escoge 4, se estaría anulando el voto. Y en la tercera papeleta, que es de pueblo, nacionalidades, inmigrantes, allí usted puede escoger solo uno. Francisco Bravo Macías está en el segundo casillero de la papeleta número 3. Usted representa al pueblo Montubio. Ha dicho que es momento de que los grupos de minoría, los grupos vulnerables estén representados en un consejo, pero ese es el espacio de lograr representación. ¿Por qué la importancia del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué se puede lograr desde ahí que no se haya hecho? Bueno, el pueblo Montubio siempre se lo había tomado para ser parte del discurso, pero no para ser parte activa en la defensa de sus intereses. Creemos que desde el Consejo de Participación Ciudadana se puede erradicar, enfrentar, como decimos nosotros los montubios, con machete en mano, cortar la corrupción y la impunidad, porque hay que cortarla de raíz. No se la puede cortar por la mitad, porque caso contrario vuelve, brota, se reproduce, echa semilla y luego contamina los frutos. Por eso vamos al Consejo de Participación Ciudadana a enfrentar la corrupción y la impunidad. Mire, a tal punto que en el Ecuador, según informes de la ONU, son 70.000 millones de dólares los que se han desaparecido. Pero ¿qué resulta? Que ahora vemos que el gobierno nacional está buscando un préstamo de 10.279 millones de dólares. O sea, cosas absurdas como aquellas se han dado en el Ecuador, donde la corrupción se ha sentado en el territorio ecuatoriano y ha visto al país como un paraíso. Ahora, ¿qué propone para luchar contra la corrupción? Se lo voy a preguntar en un minuto, pero antes de eso, independientemente del resultado de esta elección, ¿se va a promover en el país una reforma para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o por lo menos eliminar la facultad de designar las autoridades para que pase nuevamente a la Asamblea? ¿Usted qué piensa de eso? Mire, hay una situación que realmente llama la atención. El 4 de febrero del año 2018 convocó el gobierno nacional a una consulta popular. Aquí vemos las 7 preguntas. Aquí están las 7 preguntas de esa consulta referéndum. En la pregunta número 3 de referéndum, claramente decía que se iba a suprimir las funciones de ese Consejo de Participación Ciudadana de los vocales y que se elegirían a los 7 nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana a través del voto popular. Hoy los que proponen que se vote nulo, ellos dijeron 7 veces sí a esta consulta popular. Y si vemos que en el anexo de esta pregunta 3, claramente decía que los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana serían electos por la voluntad popular. Quienes estuvieron a favor de esta consulta popular hoy dicen y están propagando de que se debe votar nulo en las elecciones. Bueno, pero el argumento es que el pueblo está mejor representado para designar a autoridades en un parlamento con varias fuerzas políticas donde deberíamos tener un órgano deliberante, de debate para cada decisión y no en 7 consejeros con semejantes poderes de designación. Bueno, no nos olvidemos que en el pasado, cómo se elegían a los representantes de los organismos de control. Cuando estaban los padres de la patria, se reunían 2 dueños de partidos políticos, movimientos, y se repartían. Tú te coges la fiscalía, yo me cojo la Contraloría. De esa forma, 2 dueños de partidos políticos o movimientos políticos se repartían los organismos de control del Estado. Luego vino el correísmo. ¿Qué decían en la sabatina? Desde allí se designaban a los representantes de los organismos de control. Luego que se cuestionaba aquello, la forma como se los designaba, vino el Consejo de Participación Ciudadana. Luego vino la consulta popular y nosotros como candidatos somos el resultado de esa consulta popular. Postulamos, cumplimos requisitos y entre uno de ellos es tener título de educación superior. ¿Qué pasa ahora? Nos dicen que nosotros los ecuatorianos, los 7 que estamos allí, los 43 candidatos, no somos conocidos. Pero claro que no somos conocidos si no hemos salido en la lista de Odebrecht, no hemos sido enjuiciados, no hemos sido parte de ese famoso feriado bancario, no hemos estado en la lista de Tomislac, no hemos estado en la lista de Vidrio. Por eso somos desconocidos. ¿Y acaso los conocidos en este país no nos han llevado hasta lo más profundo del precipicio, a tal punto que un informe internacional determina que en el año 1996 el Ecuador se ubicaba en el puesto número 36 de 183 países. Hoy el Ecuador se ubica en el puesto 114 por la falta
Ahora, de pero transparencia. Entonces, lo que usted dice es que lo que llama la atención es que no plantearon antes, incluso cuando hubo una consulta, la posibilidad de eliminar por completo el Consejo de Participación. Y es que para muchos estuvo bien mientras venía un transitorio que hizo los cambios que quiso hacer, pero ya no para el definitivo, que ya no tiene sentido su continuidad. ¿Cree que los partidos o las organizaciones políticas temen también que llegue al Consejo gente que esté fuera de su control, hacer una elección popular? Bueno, efectivamente se sienten amenazados porque los 7 nuevos consejeros que vamos a ir al Consejo de Participación Ciudadana somos personas libres, que no vamos a ir con ningún tipo de atadura, ni mucho menos a responder a intereses políticos, ni partidarios, ni a grupos empresariales a quien siempre han respondido los representantes de los organismos de control. Ahora, hay quienes no están de acuerdo con un voto nulo, pero desde un principio no estuvieron de acuerdo con la creación de un Consejo de Participación Ciudadana, porque es que solo aquí aplica, y en las democracias que no existe en el órgano deliberante la designación de autoridades en un consejo con 7 consejeros, pues no es lo común. Pero entonces ahora proponen un voto nulo como una manera de expresar rechazo más bien a ese consejo. ¿A quién le hace favor? Bueno, realmente yo sí me preocupa de ver tanta incoherencia de ciertos actores políticos y de tanta ingenuidad que no se dan cuenta que a quienes le están haciendo el favor es al correísmo, a Rafael Correa. ¿Por qué? Porque él sí tiene determinado quiénes son sus candidatos. Pero sin embargo, ciertos actores políticos han caído en ese juego, en un juego ingenuo, en un juego infantil, a tal punto que están propiciando el tema del voto nulo. El pueblo ecuatoriano ya ha visto cómo se han dado los acontecimientos con los padres de la patria, con los alzamanos, con todos aquellos que han estado al frente del Congreso Nacional, del Parlamento. Ahora vemos los grandes escándalos que pasan a diario en la Asamblea Nacional. Ya vemos cómo los periódicos y titulares determinan lo que está pasando y vemos que lo preocupante es que los señores asambleístas, para ser asambleístas, el único requisito que cumplen es el derecho de ser elegir y ser elegido. Pero un poco la historia la conocemos. Dicen que si se busca resultados distintos hay que hacer las cosas distintas, pero ¿qué propone diferente entonces que se pueda hacer desde el Consejo de Participación para que usted quiera ocupar ese puesto? Bueno, desde el Consejo de Participación Ciudadana, nosotros los hombres íntegros, con trayectoria, con requisitos que hemos cumplido para estar aquí, para ser postulante, para ser candidato, creemos que desde el Consejo de Participación Ciudadana hay las herramientas constitucionales, legales, para poder enfrentar la corrupción y la impunidad. Ahí vemos cómo ahora en estos días salió el informe de cuánta barbaridad, cuánta atrocidad se cometieron con los recursos del Fondo de la Reconstrucción. Claro, pero ustedes hay herramientas, pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, si leemos el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador, claramente determina que el Consejo de Participación Ciudadana podrá ser parte procesal dentro de las denuncias por actos de corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana puede investigar, recabar indicios de corrupción y a la vez lo ha demostrado con este informe que presentaron en cuanto a los recursos, a cómo se han malversado los recursos de la reconstrucción en Manabí. Allí vimos que en junio del año 2017 el Consejo de Participación Ciudadana presentó una denuncia por delincuencia organizada contra el prefecto de Manabí y su familia. Ahí vemos un sinnúmero de impulsos que ha presentado el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí vemos el tema de la refinería ¿Sería entonces, pensando en las reformas que quieren plantear, factible que pueda un consejo dedicarse a estos temas de lucha anticorrupción con participación ciudadana y que la designación de autoridades pase al legislativo? ¿O qué propone usted sobre la designación de autoridades desde el Consejo? Bueno, la designación de autoridades están determinadas claramente en la Constitución y es facultad del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, quienes no leyeron la consulta popular, quienes no estuvieron de acuerdo en esta consulta referéndum, no leyeron los anexos, estuvieron a favor y las reglas del juego están así. Si quieren lo contrario, que se convoque a una constituyente y se reforme la Constitución. Pero caso contrario, las reglas del juego están claras y están determinadas dentro de la Constitución nuestra. Francisco Bravo, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por estar en Contacto Directo. 7 de la mañana con 28 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Julio César Trujillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Voto nulo para expresar rechazo a la existencia del Consejo. Las razones de quien ha presidido un año este organismo en pocos minutos. Regresamos con eso, no se vayan.
El presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana ha pedido votar nulo en la elección para consejeros de Participación Ciudadana a fin de expresar rechazo a la existencia de dicho consejo y avanzar posteriormente hacia una consulta popular que suprima ese consejo o modifique sus competencias. Entre tanto, las autoridades designadas por el Consejo Transitorio durarían en sus cargos hasta que la Asamblea designe. Está con nosotros el doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. El anexo de la pregunta 3 de la consulta que creó el Consejo Transitorio que usted preside enmendó la Constitución para que los consejeros sean elegidos por el pueblo sin auspicio de agrupaciones políticas. O sea, ¿en qué momento se percató que este consejo debe suprimirse cuando en octubre de 2017, 7 meses después de aceptar el cargo en marzo de presidente del Consejo Transitorio y de haber declarado cesantes a las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana? O sea, llama la atención este desfase. Bueno, no hay propiamente un desfase. Yo siempre fui contrario a la creación de este consejo, tanto cuando en la constituyente de 1998 se propuso, como mucho tiempo después, cuando en la constituyente del 98 se propuso eso, les hice notar que creábamos un organismo político al que queríamos quitarle funciones políticas, pero que de hecho no le quitábamos porque el nombrar funcionarios públicos es justamente un acto de poder político, tanto más que la misma Constitución dice que el poder radica en el pueblo. Y si nosotros vamos a sustituir al pueblo, es que estamos ejerciendo el poder que tiene el pueblo, que es un poder eminentemente político. Al fin, en la Constituyente 98 aceptaron eliminar la facultad de nombrar funcionarios públicos y quedó, sin embargo, este consejo. Sin embargo, allí se introdujo una modificación, que estos consejeros no eran nombrados por ningún órgano político, eran nombrados por la sociedad civil. Inclusive me parece que ahí se mencionaba qué instituciones de la sociedad civil debían ser tomadas en cuenta para proponer candidatos para este cargo. Y así quedó, en definitiva, establecido este consejo, al que después se le ha vuelto a dar atribuciones eminentemente políticas y se dice que no debe ser político. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vivimos una contradicción más disparatada. No tenemos ni lógica en nuestro propio pensamiento. Creamos un órgano político que no queremos que estén los políticos. Designamos políticos y no queremos que ejerzan facultades políticas. Es decir, es un contrasentido permanente. Entonces hay que resolver ese contrasentido. En los actuales momentos habrían al menos 3 alternativas para el Consejo de Participación. 1, probar el experimento de que el pueblo elija que unánimemente consultaron Lenín Moreno, aliados y opositores. 2, darle nuevas competencias, por ejemplo, solo de comisión anticorrupción y transferirle a la Asamblea o a un Senado la competencia de nombrar autoridades de control. Y 3, suprimirlo definitivamente. ¿Cuál sería entonces para usted la mejor opción? Yo creo que, como usted bien señala, estas son las distintas alternativas ante las cuales nos encontramos. Suprimir, que me parece lo más conveniente, porque ya tenemos suficientes órganos para combatir la corrupción. Tenemos un fiscal, tenemos un defensor del pueblo, tenemos, en fin, una serie de organismos que tienen la facultad de controlar el buen manejo de los dineros y bienes públicos. Y seguimos creando otros organismos, y la corrupción sigue intocada. Pero, por ejemplo, doctor, en el asunto de la Contraloría, antes no funcionaba porque estaba dentro del crimen organizado, ahora está funcionando, pero se ha propuesto un Tribunal de Cuentas, otra nueva reforma. Por ese Tribunal de Cuentas
no solucionaría el problema, porque el problema es que la Fiscalía no judicializa las determinaciones de responsabilidad penal de la Contraloría, y tampoco lo va a hacer el Tribunal de Cuentas. Si es un tribunal, ¿no le parece que debería tener jurisdicción, digamos, judicial para judicializar estos casos? Claro, el Tribunal de Cuentas sí podría sustituir al Contralor, con una ventaja, anotan los patrocinadores del proyecto, de que siendo 7 los jueces, ya es más difícil sobornar a los 7 jueces, y además que los 7 jueces sean sobornados al mismo tiempo y todos coincidan en dejarse sobornar. Es más difícil y por consiguiente sobornar a los jueces, y por consiguiente que los jueces, es más probable que los jueces actúen conforme a derecho y ciertamente no dejen pasar estos casos de corrupción tan escandalosos en los que ha incurrido el gobierno ecuatoriano durante la presidencia de Correa, que ahora mismo no sé con qué cara algunos correístas se presentan. Además, ellos auspiciaron ese gobierno, respaldaron ese gobierno, aplaudieron a ese gobierno. Ahora están en contra de lo que hicieron ellos mismos. Pero el asunto no sería el problema de sobornar a 7 jueces, sino de que serían cooptados por los partidos políticos, que es más probable. Serían los partidos los que podrían manipular a esos jueces. O sea, siempre hay un problema, no hay sistema perfecto. Bueno, sigamos entonces con el voto nulo. Legalmente, ¿cuál sería el efecto de triunfar el voto nulo? ¿Se anula todo? ¿Se repiten las elecciones? ¿Ganan los votos de los candidatos correístas? ¿Qué va a pasar? Bueno, no creo que ocurra nada de eso. Lo que ocurre es que no se ha elegido consejeros del Consejo Nacional Anticorrupción. Nos quedamos sin esos funcionarios. Pero esto es si gana el voto nulo, digamos. Por eso, claro. Y no se repite la elección. No se repite la elección. Lo que sí va a que como no hay funcionarios elegidos, habrá que, si continúa el Consejo, habrá que volver a repetir la votación, posiblemente sin esos candidatos, porque esos candidatos no pueden volver a presentarse a elección después de que el pueblo los ha rechazado, que habrá que cambiar de candidatos, lo cual realmente es bastante difícil, porque no abundan los ecuatorianos que reúnan los requisitos legales que para estas dignidades exige tanto la Constitución y en algunos casos, si no la Constitución, la ley. Pero esos candidatos fueron calificados con la aprobación del Consejo Transitorio. O sea, ¿cómo entonces explicar ahora el asunto? Bueno, el Consejo Transitorio no calificó a ningún candidato. No eran sus facultades de hacerlo eso. Eso tenía que hacer el Consejo Electoral. Y entiendo que eso es lo que hizo el Consejo Electoral. Pasando a otro tema, ¿por qué el Consejo Transitorio nunca se ha pronunciado por la Comisión Internacional Antiimpunidad con expertos de Naciones Unidas para reforzar a una justicia que exhibe 0 sentencias en firme contra la corrupción? Bueno, yo creo que más que asistencia internacional, ahí lo que necesitamos es reorganizar la función judicial y designar jueces probos, sabios, que merezcan la confianza del pueblo ecuatoriano. Los actuales jueces no gozan de la confianza del pueblo ecuatoriano. A mí no me consta ningún caso de corrupción, ciertamente, pero sí me consta que el pueblo ecuatoriano no confía en los jueces. Señores jueces, ¿qué han hecho ustedes para recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano cree que no está en manos de jueces probos. El pueblo ecuatoriano no cree que ustedes sean los jueces llamados a administrar justicia en el Ecuador. ¿Qué más? Pero eso sería una generalización. Sí hay, por lo menos, no digamos la mayoría, pero sí hay jueces y fiscales probos. Y lo que se requiere sería un reforzamiento para esos jueces o fiscales probos, para que se refuercen a los funcionarios de carrera, porque ellos siempre van a existir y son necesarios. Bueno, a mí sí me gustaría escucharle a usted, por ejemplo, la lista de jueces probos y sabios que usted dice que existen. Yo ciertamente escucho al pueblo ecuatoriano que cree que la generalidad,
ciertamente no singulariza. Por lo menos le voy a la nombrar un generalidad. fiscal, la que ustedes han designado para mejor puntuada en el concurso respectivo. Bueno, ella todavía no es fiscal, habrá que terminar el proceso de selección y terminar con la designación del fiscal. Ciertamente nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para conseguir ese tipo de autoridades. Hemos hecho muchos nombramientos, en la mayoría yo creo que hemos acertado y que el pueblo está conforme con las autoridades que hemos designado. Digo usted, una corte constitucional. La mejor corte constitucional es muy difícil que se pueda designar aquí en el Ecuador, pero ciertamente cuesta mucho conseguir primero los candidatos y luego convencer a esos candidatos que son necesarios para bien del país. Ciertamente que terminamos por convencer y podemos conseguir, pero después de mucho esfuerzo, después de muchos sacrificios, y ciertamente no están acreditados como jueces, como hombres probos o mujeres probas y honorables y además competentes. Ahora, en cuanto a reformas partidos constitucionales, políticos, para no seguir con esta filosofía de que aparentemente todo cambia, pero nada cambia, ¿es suficiente suprimir el Consejo de Participación Ciudadana o es necesario modificar las reglas que el Correato introdujo en todas las instituciones democráticas que siguen existiendo? Ciertamente que no es suficiente con eliminar este Consejo. Va a ser necesario unas reformas constitucionales que comprendan los temas que usted señala y muchos otros que son necesarios para crear nuevas instituciones y que estas nuevas instituciones estén constituidas con una selección muy severa del pueblo ecuatoriano y luego que desempeñen honestamente la función y con competencia además la función que se les encomienda. Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Y así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias por su sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.